Nunca imaginé que el sonido de la puerta de un coche al cerrarse pudiera ser el principio del fin de mi vida. Era un martes cualquiera. El cielo estaba gris y yo regresaba del trabajo pensando en qué prepararía para la cena. Pero cuando vi los coches de policía aparcados frente a mi casa, el corazón se me heló. Dijeron mi nombre. Dijeron que estaba arrestado por un crimen que no cometí. En los años venideros aprendería que la verdad no siempre es suficiente para liberarte. Descubriría que las personas en las que más confías pueden ser las arquitectas de tu ruina. Pero ellos no sabían una cosa. Dentro de esa celda, mientras el mundo me olvidaba, yo planeaba cada detalle de mi regreso. Me quitaron todo, pero me dieron algo que ellos no tenían: tiempo. Y yo usé cada segundo de él. Esta no es solo una historia sobre una prisión injusta. Es una historia sobre cómo la paciencia, la observación y la inteligencia pueden convertirse en el arma más poderosa contra la traición. Pensaron que me habían enterrado, pero no sabían que yo era una semilla. Antes de aquel día, todos en mi pequeña ciudad me conocían como el contador. Mi vida era un refugio construido sobre la certeza de los números, un universo ordenado, de balances, declaraciones de impuestos y una rutina predecible que, lejos de aburrirme, me proporcionaba una profunda sensación de paz. Dirigía mi propia firma de contabilidad, un negocio modesto pero respetado, que construí desde cero. Tenía 2 hijos, Lucas y Clara, ya adultos e inmersos en sus propias vidas, y una exesposa, Elena, con quien mantenía una relación sorprendentemente cordial, unida por el afecto mutuo hacia nuestros hijos. Pero si tuviera que señalar una debilidad, un punto ciego en mi ordenada existencia, ese sería Ricardo. Ricardo no era solo mi socio, era mi mejor amigo. Nuestra historia se remontaba a los areneros de la infancia, a los secretos compartidos en la adolescencia y a los sueños forjados en la juventud. Era el padrino de mis 2 hijos, el hermano que la vida me regaló. Éramos un estudio de contrastes. Él era carismático, audaz, un encantador de serpientes con una ambición que ardía como un fuego. Yo, en cambio, era metódico, analítico y cauteloso. Juntos creíamos formar el equilibrio perfecto. Él atraía a los clientes con su labia y sus promesas de prosperidad, y yo me aseguraba de que esas promesas se sustentaran en una base financiera sólida y legal. O eso era lo que yo creía. La demolición de mi mundo comenzó en una mañana de jueves. El aire aún olía a café recién hecho cuando la puerta de mi oficina fue derribada con una violencia que hizo temblar los cuadros en las paredes. Varios agentes federales irrumpieron gritando órdenes, sus voces resonando en el silencio de mi santuario numérico. Volcaron cajas de archivos, desconectaron ordenadores y me trataron no como a un ciudadano, sino como al cabecilla de un cártel. La acusación cayó sobre mí como una losa de granito. Lavado de dinero a gran escala, fraude fiscal y asociación ilícita. Las pruebas, me dijeron, eran irrefutables. Me mostraron correos electrónicos enviados desde mi ordenador personal, con mi tono, mi estilo de escritura, detallando operaciones fraudulentas. Vi transferencias millonarias autorizadas con mi firma digital, esa que yo protegía con tanto celo. Y la pieza final, una cuenta bancaria en un paraíso fiscal a mi nombre, con una suma de dinero que yo jamás había visto en mi vida. Durante todo el caos, Ricardo estuvo a mi lado. Su rostro era una máscara de incredulidad y devastación. No puedo creer esto, hermano. Tiene que haber un error, repetía, su voz temblorosa, mientras un agente me esposaba las manos a la espalda. Su actuación fue tan convincente que por un instante una parte de mí le creyó. El juicio fue una farsa orquestada con una precisión diabólica. Y el director de esa orquesta fue Ricardo. Subió al estrado como la testigo clave de la fiscalía. Con lágrimas rodando por sus mejillas, pintó un retrato de mí que ni yo mismo reconocía. Habló de cómo me había vuelto reservado y paranoico en los últimos meses, de una supuesta obsesión por el dinero rápido. Presentó correos electrónicos, manipulados, conversaciones sacadas de contexto y anécdotas tergiversadas que me hacían parecer culpable. Cada palabra era una puñalada calculada, diseñada para destruir mi credibilidad. Mis propios hijos, sentados en la primera fila, lo escuchaban hipnotizados. Siempre habían visto a Ricardo como una figura paterna secundaria, el tío divertido y exitoso. Su carisma los había cegado, y ahora me miraban con una mezcla insoportable de vergüenza y decepción. Fui condenado a 22 años de prisión. El sonido del martillo del juez golpeando la madera fue el eco final de mi vida anterior, el último clavo en el ataúd de mi reputación. Los primeros años en la cárcel fueron una lenta y dolorosa desintegración. El ruido constante, la violencia, latente, la pérdida absoluta de autonomía,
Todo conspiraba para aniquilar el espíritu. Perdí mi nombre, mi negocio, mi patrimonio y, lo más doloroso, el respeto de mi familia. Pero en medio de ese abismo de desesperación, cuando ya no quedaba nada por perder, la mente del contador, esa mente entrenada para encontrar patrones en el caos, comenzó a despertar. Noche tras noche, en la soledad de mi celda, reconstruía los meses previos a mi detención. Repasaba cada documento, cada conversación, cada balance. La traición de Ricardo era la única variable que cuadraba la ecuación. Pero ¿cómo demostrarla? Era demasiado listo, demasiado meticuloso para dejar un rastro evidente. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, un recuerdo emergió. Años antes, obsesionado con la seguridad digital, había comprado un keylogger de hardware. Era un pequeño dispositivo, no más grande que una memoria USB, que se conectaba físicamente entre el teclado y el puerto del ordenador. Registraba cada pulsación de tecla, creando un archivo de texto que se almacenaba internamente. Lo había instalado en mi propio ordenador de la oficina, como una medida extra de seguridad, y luego lo había olvidado por completo. Si Ricardo había usado mi ordenador para incriminarme, cada palabra que él escribió, cada contraseña que él usó, cada transacción que él forjó, estaría registrada en ese pequeño dispositivo. La idea era audaz, casi insana. El keylogger seguiría allí, habría sido descubierto, y aunque estuviera allí, ¿cómo lo recuperaría desde la prisión? Mi antigua oficina ahora era el reino de Ricardo, un lugar al que yo ya no tenía acceso. Necesitaba a alguien de fuera, alguien en quien pudiera confiar ciegamente. Mis hijos estaban distantes, mis amigos me habían abandonado. Solo una persona me venía a la mente: Elena, mi exesposa. Era la única que aún me visitaba, la única que aún parecía tener una chispa de duda sobre mi culpabilidad. Era un riesgo, pero era el único riesgo que podía permitirme correr. La esperanza, por más tenue que fuera, era un combustible poderoso. En la siguiente visita de Elena la preparé. Hablé en voz baja, casi susurrando para que los guardias no oyeran. Le expliqué sobre el keylogger, su función, su apariencia y, crucialmente, su ubicación exacta, escondido detrás de la CPU de mi antiguo ordenador, ahora el ordenador de Ricardo. Describí cada detalle, cada cable, cada tornillo, como si estuviera dibujando un mapa del tesoro. Ella me miró con una mezcla de escepticismo y una pizca de esperanza. El riesgo era enorme, pero la recompensa, mi libertad, era aún mayor. Ella dudó, pero la visión de mis ojos, la súplica silenciosa, la convenció. Prometió intentarlo. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día era una eternidad de ansiedad. Imaginaba a Elena en la oficina, el corazón latiéndole fuerte, intentando ejecutar el plan. ¿Estaría Ricardo allí? ¿Sería atrapada? ¿Seguiría el dispositivo en su lugar? Miles de escenarios se desarrollaban en mi mente, la mayoría de ellos terminando en desastre. Me forzaba a mantener la calma, a respirar hondo, a creer que por primera vez en mucho tiempo la suerte estaría de mi lado. Finalmente, el día de mi noche, la visita llegó. Elena entró en la sala y yo lo supe incluso antes de que dijera una palabra. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz de triunfo. Lo había logrado. Me contó cómo había ido a la oficina de Ricardo con la excusa de buscar algunos objetos antiguos de nuestros hijos, álbumes de fotos y juguetes de la infancia. Ricardo, siempre el caballero condescendiente, la recibió con una sonrisa. Mientras él la guiaba al almacén, ella fingió un tropiezo cerca de mi antigua mesa, ahora la suya. Con una agilidad sorprendente se agachó y, en cuestión de segundos, desconectó el pequeño dispositivo y lo escondió en la palma de su mano. Ricardo, distraído con la conversación y su propia grandiosidad, no se dio cuenta de nada. Salió de la oficina con el corazón en la garganta, pero con el keylogger seguro en su bolso. Con el dispositivo en mano, el siguiente paso era encontrar a alguien que pudiera extraer los datos. Yo no tenía dinero, pero Elena, con su fe renovada, consiguió un préstamo con algunos parientes. Contratamos a un joven y ambicioso especialista en forense digital, un verdadero genio que operaba en las sombras de Internet. Le hicimos llegar el keylogger a través de un intermediario. La espera fue agónica. Cada día era una tortura, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si el dispositivo estaba vacío? ¿Y si Ricardo había formateado el ordenador? ¿Y si el especialista no conseguía recuperar los datos? Mi mente, entrenada para prever todas las variables, ahora se veía en un territorio desconocido, donde la incertidumbre reinaba. Una semana después, el informe llegó a manos de mi nuevo abogado de oficio.
un joven idealista que se había interesado por mi caso. Los resultados eran una bomba atómica. El registro era un diario detallado de la traición de Ricardo. Estaba todo allí. Noche tras noche, después de que yo me iba a casa, él se sentaba en mi silla, ante mi teclado. El registro mostraba cómo redactaba meticulosamente los correos electrónicos falsos, imitando mi estilo. Mostraba cómo accedía a los portales bancarios usando mis credenciales para autorizar las transferencias fraudulentas. Mostraba la creación de la cuenta offshore, paso a paso. Cada movimiento, cada clic, cada palabra, todo registrado. Era la prueba irrefutable que yo necesitaba. Pero la prueba de oro, el golpe de gracia, fue algo que su arrogancia no le permitió prever. El keylogger no solo registró sus crímenes, registró su vida. Contenía sus conversaciones privadas por chat con su amante, una empleada junior, de la firma. En sus conversaciones, Ricardo se jactaba de su plan. Detallaba con orgullo cómo iba a retirar a su socio, cómo el idiota del contador iba a pagar por sus sueños de grandeza. Se reía de mi confianza ciega, de mi ingenuidad. Era la confesión completa, cruda y sin adornos. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y era más devastadora de lo que yo podría haber imaginado. Con las pruebas en mano, mi joven abogado, cuyo nombre era David, sintió la adrenalina de la justicia a su alcance. Él no era más el defensor público cansado que yo había conocido. Se transformó en un guerrero. David sabía que no bastaba con tener la verdad. Era preciso forzar al sistema a escucharla. El proceso de apelación era un laberinto burocrático, diseñado para desanimar, para desgastar. La fiscalía, que había construido su reputación sobre mi condena, no cedería fácilmente. Lucharían con uñas y dientes para proteger su victoria, aunque eso significara enterrar a un hombre inocente. David protocolizó la moción de emergencia para un nuevo juicio, adjuntando el informe forense como prueba principal. La reacción inicial del sistema fue de escepticismo e irritación. El juez que me condenó, un hombre de ego inflado y convicciones rígidas, vio la moción como un insulto a su autoridad. La fiscalía la clasificó como una táctica desesperada y fraudulenta, llegando a sugerir que el keylogger era una invención, una pieza de tecnología plantada por cómplices para revertir un veredicto justo. Intentaron desacreditar al especialista forense, investigaron la vida de Elena, buscando cualquier cosa que pudiera manchar su credibilidad. La batalla no era más sobre la verdad, era sobre poder y reputación. David, sin embargo, estaba preparado. Anticipó cada movimiento de la fiscalía. Pasó noches en vela, preparando su argumentación, estudiando precedentes legales, construyendo una fortaleza inexpugnable alrededor de nuestra prueba. La audiencia preliminar para decidir si el nuevo juicio sería concedido fue el primer campo de batalla. La sala del tribunal estaba tensa. Ricardo estaba allí, sentado en la primera fila, con un aire de diversión arrogante, como si asistiera a una obra de teatro menor. Mis hijos también estaban presentes, sus rostros una mezcla de confusión y lealtad dividida. Todavía veían a Ricardo como el tío benevolente y a mí como la fuente de su vergüenza. David comenzó su presentación con una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. No atacó, no acusó, simplemente presentó los hechos, uno por uno, como un contador presentando un balance. Explicó la función del keylogger, su legalidad como dispositivo de seguridad en propiedad privada y la cadena de custodia impecable que Elena y el especialista habían mantenido. La fiscalía intentó interrumpir, objetar, pero David era implacable. Tenía una respuesta para cada pregunta, una refutación para cada objeción. El clímax de la audiencia fue cuando David pidió permiso para presentar el contenido del keylogger. La fiscalía se opuso vehementemente, alegando que era una violación de privacidad, que las conversaciones eran irrelevantes. Pero David argumentó que la relevancia era innegable. Las conversaciones contenían la confesión del crimen por el nombre Essington, cual yo estaba preso. El juez, a regañadientes, permitió la presentación. David proyectó las transcripciones en una pantalla grande para que todos en la sala pudieran ver. Comenzó con los registros técnicos, los inicios de sesión nocturnos, la creación de los correos electrónicos falsos, las transacciones bancarias. Con cada nueva evidencia, un murmullo recorría la sala. Vi el rostro de Ricardo comenzar a cambiar. La sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una rigidez nerviosa. Se movía incómodamente en su silla, sus ojos fijos en la pantalla. Entonces, David pasó a las conversaciones con la amante. La sala quedó en silencio absoluto. Las palabras de Ricardo, crudas y sin filtro, resonaban en el tribunal. Su arrogancia,
su desprecio por mí, su plan detallado para destruirme y tomar el control de la empresa. Cada frase era una pala de tierra siendo arrojada sobre el ataúd de su mentira. El momento más devastador fue la lectura de un mensaje específico donde Ricardo se jactaba: el idiota del contador ni siquiera sabrá lo que le golpeó. En un año estaré en la cima y él estará pudriéndose en una celda, exactamente donde merece. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Vi los ojos de mis hijos abrirse de par en shock. Vi la comprensión, el dolor y la traición inundar sus rostros. Las lágrimas comenzaron a rodar, silenciosas e incontrolables. Miraron a Ricardo no más con admiración, sino con un horror absoluto. Y entonces me miraron a mí, por primera vez en 7 años, con una expresión de súplica, de perdón. La máscara de Ricardo finalmente se rompió. El pánico se apoderó de sus facciones. Empezó a sudar, a temblar. Intentó levantarse, protestar, pero las palabras no salían. Estaba desnudo, expuesto, su maldad revelada para el mundo. El juez, visiblemente afectado, no tuvo otra opción. Concedió la moción para un nuevo juicio y en una medida extraordinaria ordenó mi liberación bajo fianza, mientras el caso era reevaluado. Salir de ese tribunal, respirar el aire libre por primera vez en 7 años, fue una experiencia surrealista. El mundo parecía más brillante, los sonidos más nítidos, pero la libertad era solo el primer paso. La justicia completa aún necesitaba ser alcanzada. El nuevo juicio fue rápido. La fiscalía, ante la montaña de evidencias, no tuvo defensa. Intentaron un acuerdo, pero yo me negué. Quería la absolución completa, la limpieza de mi nombre. Ricardo fue acusado de perjurio, fraude y obstrucción de la justicia. Su amante, confrontada con las pruebas, confesó todo a cambio de inmunidad. En el día del veredicto final, la sala del tribunal estaba llena. Fui declarado inocente de todas las acusaciones. El sonido del martillo del juez, que antes había sellado mi destino, ahora sonaba como la más dulce melodía. Ricardo fue condenado a una larga pena de prisión. Verlo siendo esposado y llevado fuera de la sala, el mismo camino que yo había recorrido 7 años antes, fue el cierre de un ciclo terrible. La justicia tardía y dolorosa había finalmente prevalecido. Salir de la prisión fue como nacer de nuevo, pero en un mundo que había cambiado drásticamente. La luz del sol parecía más intensa, los sonidos de la ciudad más altos y las personas extrañamente apresuradas. Yo era un hombre libre, pero la libertad venía con un peso invisible. 7 años habían pasado. Mis hijos, Lucas y Clara, eran adultos que yo apenas reconocía. Elena, aunque presente, llevaba las marcas de una batalla que también la había agotado. Yo no tenía más un negocio, una casa o la vida que había dejado atrás. Era un extraño en mi propia existencia. Los primeros días fueron de adaptación. El simple acto de elegir qué comer, de decidir a dónde ir, era abrumador. En la prisión cada minuto estaba dictado por una rutina implacable. Ahora la vastedad de las opciones era paralizante. Lucas y Clara, con una mezcla de culpa y alivio, me ofrecieron un lugar para quedarme. La casa de ellos, que antes era mi hogar, ahora parecía un museo de recuerdos, cada objeto un recordatorio de lo que había perdido. La relación con mis hijos era delicada. Había un abismo de 7 años de silencio y malentendidos entre nosotros. Habían crecido escuchando la versión de Ricardo, y aunque la verdad había salido a la luz, las cicatrices emocionales permanecían. Los veía luchando para conciliar la imagen del padre criminal con la del hombre inocente que había regresado. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario. Elena fue mi puerto seguro. Ella nunca me abandonó, incluso cuando la mayoría lo hizo. Su fe en mí, aunque vacilante en algunos momentos, fue el ancla que me mantuvo cuerdo. Ella me ayudó a navegar por el mundo exterior, a entender las nuevas tecnologías, a lidiar con la burocracia. Juntos comenzamos a reconstruir ladrillo por ladrillo, no la vida que teníamos, sino una nueva vida, basada en la honestidad y la resistencia. Decidí no intentar reabrir mi antigua oficina. El nombre estaba manchado, y la idea de volver al mismo lugar donde la traición había sido orquestada era insoportable. En su lugar, comencé algo nuevo, algo que nació de mi propia experiencia. Abrí una pequeña consultoría, trabajando desde casa, especializada en seguridad financiera y auditoría forense para pequeñas y medianas empresas. Mi objetivo era ayudar a otros a no caer en las mismas trampas que yo. Enseñaba sobre la importancia de la seguridad digital, sobre cómo identificar señales de fraude interno, sobre la necesidad de confiar, pero siempre verificar.
Mi historia se convirtió en mi mayor herramienta de marketing. ¿Quién mejor para hablar sobre traición y fraude que alguien que las vivió en carne propia? El trabajo era gratificante. Me sentía útil nuevamente, usando mis habilidades para proteger a personas honestas. Con cada cliente que ayudaba, sentía un pedazo de mi alma sanarse, pero la sombra de Ricardo aún se cernía. Lo veía en las noticias, su condena, sus apelaciones negadas. Estaba pagando por sus crímenes, pero la justicia, por más que tardía, nunca sería completa. La herida de la traición nunca cicatriza completamente. Se convierte en una cicatriz, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y de la capacidad de maldad que reside en algunos corazones. Mis hijos, poco a poco, comenzaron a acercarse. Lucas, el mayor, que siempre fue más pragmático, comenzó a ayudarme con la parte técnica de mi nueva consultoría. Clara, la más sensible, me pedía que contara historias de la prisión, no con morbosidad, sino con una curiosidad genuina, sobre cómo había sobrevivido. Estaban redescubriéndome, y yo, a ellos. Las conversaciones eran largas, llenas de preguntas y respuestas que intentaban llenar el vacío de 7 años. Era un proceso lento, pero cada paso era una victoria. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de cristal. Puede ser pegado, pero las grietas siempre estarán allí, visibles, recordando la fragilidad de su estructura. A veces por la noche, todavía siento el frío de la celda. El olor a mojo y desinfectante aún me persigue en sueños. La imagen de Ricardo con su sonrisa falsa y sus ojos llenos de mentiras aún me atormenta. Pero entonces me acuerdo del keylogger, de ese pequeño dispositivo que guardaba la verdad. Recuerdo el coraje de Elena, la dedicación de David, mi propia resistencia. Y la oscuridad se disipa. Ya no soy el hombre que fue arrestado injustamente. Soy el hombre que sobrevivió, que luchó por la verdad y que al final prevaleció. Pensaron que los números solo servían para contar dinero, para acumular riqueza. Pero yo los usé para algo más importante. Los usé para contar los días, las horas y los segundos hasta mi reivindicación. Y al final, en el balance definitivo de mi vida, los números no mintieron. Mi historia es un testimonio de que incluso en las profundidades del desespero, la verdad tiene una manera de encontrar su camino y la justicia, por más que demore, siempre llega. Y que la mayor venganza no es la retribución, sino la reconstrucción, la superación y la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la más poderosa de las armas. La reinserción en la sociedad fue un desafío que subestimé. La prisión te despoja de tu individualidad, te convierte en un número, en una rutina. Afuera, el mundo te exige que vuelvas a ser una persona con decisiones, responsabilidades y emociones complejas. Cada interacción social era un campo minado. ¿Cómo hablar con alguien que no ha pasado por lo que yo pasé? ¿Cómo explicar el vacío, el miedo, la rabia contenida? La gente me miraba con curiosidad, con lástima o con una desconfianza velada. Algunos, los que habían creído en mi inocencia, me abrazaban con una efusividad que me resultaba extraña, casi dolorosa. Otros, los que habían sido convencidos por la narrativa de Ricardo, evitaban mi mirada, como si mi presencia les recordara su propio error de juicio. El silencio se convirtió en mi compañero más fiel. Había aprendido a hablar poco en prisión, a observar, a escuchar. Ahora, fuera de los muros, esa costumbre persistía. Me costaba encontrar las palabras adecuadas, expresar los sentimientos que se agolpaban en mi interior. La ira, la tristeza, la gratitud. Todo se mezclaba en un torbellino emocional que me dejaba exhausto. A menudo me encontraba perdido en mis pensamientos, reviviendo escenas del juicio, de la celda, de la traición. Las pesadillas eran frecuentes, vívidas, y me despertaban empapado en sudor frío, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El trauma de la injusticia se había incrustado en mi alma y sabía que llevaría tiempo, quizás toda una vida, desenterrarlo. Mis hijos, en su intento de reconectar, a veces me hacían preguntas que me resultaban difíciles de responder. Papá, ¿cómo era la comida en la cárcel? ¿Tenías amigos allí? ¿Cómo aguantaste tanto tiempo? Yo intentaba ser honesto, pero sin caer en el victimismo. No quería que me vieran como una víctima, sino como un superviviente. Quería que entendieran que la resistencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Lucas, con su mente analítica, se interesaba por los detalles técnicos del keylogger, por cómo funcionaba, por la forma en que David había construido el caso. Clara,
más empática, se preocupaba por mi bienestar emocional, por si yo estaba comiendo bien, durmiendo lo suficiente. Sus atenciones eran un bálsamo, una prueba de que el amor, a pesar de todo, seguía ahí. La relación con Elena se profundizó, de una manera que nunca habíamos experimentado durante nuestro matrimonio. Ella se convirtió en mi confidente, mi ancla en un mar de incertidumbre. Compartíamos silencios cómodos, miradas que decían más que 1000 palabras. Ella había sido mi voz cuando yo no podía hablar, mi fuerza cuando yo me sentía débil. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo, de que había alguien que me entendía sin necesidad de explicaciones. A veces nos sentábamos en el jardín, bajo el sol, y simplemente observábamos el mundo pasar. Esos momentos de quietud eran preciosos, una oportunidad para sanar, para reconstruir los lazos que la vida había intentado romper. Mi nueva consultoría, aunque pequeña, crecía lentamente. La demanda por mis servicios era mayor de lo que esperaba. La gente quería protegerse, aprender de mis errores. Yo no solo ofrecía soluciones técnicas, sino también una perspectiva humana sobre la vulnerabilidad de la confianza. Mis clientes no solo buscaban un contador, sino un consejero, alguien que pudiera entender sus miedos y sus preocupaciones. Me convertí en una especie de detective de la confianza, ayudando a las empresas a identificar las grietas en sus sistemas, tanto tecnológicos como humanos. Era un trabajo que me llenaba, que le daba un nuevo propósito a mi vida. Cada caso, resuelto, cada empresa protegida, era una pequeña victoria personal, una forma de redimir el pasado. Pero la sombra de Ricardo, aunque distante, seguía siendo una presencia. A veces me llegaban noticias de él en prisión. Se decía que estaba aislado, que había perdido todo su carisma, que era solo una sombra de lo que fue. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una profunda tristeza por la vida que él había elegido, por la destrucción que había causado. La venganza, descubrí, no trae paz. La verdadera paz viene de la aceptación, del perdón, no hacia él, sino hacia mí mismo, por haber confiado ciegamente, por haber sido ingenuo. La justicia había sido servida y eso era suficiente. Mi historia, la que ahora comparto, no es solo un relato de injusticia y traición. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene una manera de emerger, y la justicia, aunque a veces lenta, finalmente prevalece. Y que la mayor victoria no es la retribución, sino la reconstrucción, la superación, y la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la más poderosa de las armas. Mi vida es ahora un lienzo en blanco y estoy aprendiendo a pintar un nuevo futuro, un futuro donde los números no solo cuentan dinero, sino también los días de libertad, los momentos de paz y las infinitas posibilidades de una segunda oportunidad. Y en este nuevo balance, la vida, a pesar de todo, sigue siendo un saldo positivo. La complejidad de las relaciones familiares y sociales después de mi liberación fue un laberinto emocional. Mis hijos, Lucas y Clara, aunque aliviados por mi inocencia, cargaban con el peso de la vergüenza que habían sentido durante años. Habían defendido a Ricardo, habían creído en su versión de los hechos, y ahora se enfrentaban a la dura realidad de su error. No era fácil para ellos. Lucas, siempre más pragmático, intentaba compensar su culpa con una ayuda incondicional en mi nueva consultoría. Se sumergió en el estudio de la ciberseguridad, buscando herramientas y conocimientos que pudieran prevenir futuras traiciones. Su dedicación era conmovedora, pero a veces sentía que era una forma de expiar su propia ceguera. Clara, por su parte, buscaba la cercanía emocional. Quería hablar, entender, sanar las heridas invisibles que la prisión había dejado en mí y en nuestra relación. Sus preguntas eran a menudo incómodas, pero necesarias. Me obligaban a confrontar mis propios demonios, a verbalizar el dolor y la frustración que había reprimido durante tanto tiempo. Era un proceso de catarsis mutua, un intento de reconstruir los puentes que la traición había dinamitado. Mis viejos amigos, aquellos que me habían dado la espalda, ahora intentaban un acercamiento. Algunos con sincero arrepentimiento, otros con una curiosidad morbosa. Aprendí a discernir entre unos y otros. A los primeros les ofrecí una cautelosa apertura, sabiendo que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. A los segundos les ofrecí una distancia educada. La prisión me había enseñado el valor de la autenticidad y la escasez de la verdadera lealtad. No tenía tiempo ni energía para relaciones superficiales o interesadas. Mi círculo se redujo drásticamente, pero se volvió más fuerte, más genuino. La búsqueda de un nuevo propósito se convirtió en mi motor. La consultoría no era solo un negocio, era una misión.
Cada vez que un cliente me agradecía por haberlo salvado de una estafa, por haberle abierto los ojos a los peligros ocultos, sentía una profunda satisfacción. Era una forma de transformar mi propia tragedia en una herramienta de protección para otros. Desarrollé talleres y seminarios sobre seguridad financiera y ética empresarial, compartiendo mi historia como una advertencia y una lección. La ironía no se me escapaba. El hombre que había sido acusado de fraude ahora era un cruzado contra él. Mi voz, que había sido silenciada por la injusticia, ahora resonaba con la fuerza de la experiencia y la verdad. El impacto psicológico de la experiencia fue profundo y duradero. A pesar de mi libertad, a veces me sentía atrapado en una jaula invisible. Los ruidos fuertes me sobresaltaban, los espacios cerrados me generaban ansiedad. La desconfianza se había arraigado en mi interior, una defensa automática contra futuras traiciones. Me costaba relajarme, bajar la guardia. Elena me sugirió buscar ayuda profesional, y aunque al principio fui reacio, finalmente accedí. Las sesiones con el terapeuta me ayudaron a procesar el trauma, a entender que lo que me había pasado no era mi culpa, a perdonarme a mí mismo por la ingenuidad. Aprendí a identificar los patrones de pensamiento negativos, a manejar la ira y la frustración, a cultivar la paz interior. Fue un camino largo y arduo, pero necesario para mi recuperación. La vida, en su infinita sabiduría, me presentó nuevas oportunidades. Conocí a personas maravillosas que me ofrecieron apoyo y amistad sin prejuicios. Me involucré en proyectos comunitarios, utilizando mis habilidades para ayudar a organizaciones sin fines de lucro a gestionar sus finanzas de manera transparente y eficiente. Descubrí una nueva pasión por la jardinería, encontrando consuelo en el ciclo de la vida, en el crecimiento de las plantas, en la belleza de la naturaleza. Era una forma de reconectar con la vida, de encontrar belleza en las cosas simples, de recordarme que a pesar de todo, la vida seguía adelante, ofreciendo nuevas flores y nuevas cosechas. Ricardo en prisión se convirtió en una nota a pie de página en mi vida. Las noticias sobre él eran esporádicas y cada vez menos relevantes. Se decía que su carisma se había desvanecido, que su arrogancia había sido reemplazada por una amargura profunda. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una profunda tristeza por la vida que él había elegido, por la destrucción que había causado. La venganza, descubrí, no trae paz. La verdadera paz viene de la aceptación, del perdón, no hacia él, sino hacia mí mismo, por haber confiado ciegamente, por haber sido ingenuo. La justicia había sido servida, y eso era suficiente. Mi historia, la que ahora comparto, no es solo un relato de injusticia y traición. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Es una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene una manera de emerger, y la justicia, aunque a veces lenta, finalmente prevalece. Y que la mayor victoria no es la retribución, sino la reconstrucción, la superación y la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la más poderosa de las armas. Mi vida es ahora un lienzo en blanco, y estoy aprendiendo a pintar un nuevo futuro. Un futuro donde los números no solo cuentan dinero, sino también los días de libertad, los momentos de paz y las infinitas posibilidades de una segunda oportunidad. Y en este nuevo balance, la vida, a pesar de todo, sigue siendo un saldo positivo. La filosofía de vida que forjé en el crisol de la injusticia se convirtió en mi brújula. Cada día era una oportunidad para practicar la gratitud, para apreciar la belleza de lo simple, para vivir con propósito. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones, en la paz interior y en la capacidad de contribuir al bienestar de los demás. La prisión me había despojado de todo lo material, pero me había regalado una claridad de visión que pocos alcanzan. Comprendí que la vida es efímera y que cada momento es un regalo precioso que debe ser vivido con intención. Mi historia, la que compartía en mis conferencias y talleres, resonaba profundamente en la gente. Recibía cartas y correos electrónicos de personas de todas partes del mundo contándome sus propias experiencias de injusticia, de traición, de superación. Me convertí en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Un testimonio viviente de que incluso en las circunstancias más adversas es posible encontrar la fuerza para levantarse y reconstruir. No era un héroe, solo un hombre, que había sido quebrado y que había encontrado la manera de volver a unirse, pieza por pieza, con la ayuda de aquellos que creyeron en él. El impacto de mi trabajo trascendió el ámbito financiero. Me di cuenta de que la confianza, la honestidad y la integridad son los pilares no solo de los negocios, sino de la sociedad misma.
comencé a abogar por reformas en el sistema judicial, por una mayor transparencia en las investigaciones, por una justicia más humana y menos burocrática. Me uní a organizaciones que luchaban por los derechos de los presos, por la reinserción social, por la prevención de la injusticia. Mi voz, que una vez fue silenciada, ahora se alzaba en defensa de aquellos que no tenían voz. Mis hijos, Lucas y Clara, se convirtieron en mis mayores aliados en esta nueva cruzada. Lucas, con su mente lógica, desarrollaba algoritmos para identificar patrones de injusticia en los datos judiciales, buscando casos similares al mío que pudieran haber pasado desapercibidos. Clara, con su corazón compasivo, trabajaba directamente con las familias de los presos, ofreciendo apoyo emocional y recursos legales. Verlos tan comprometidos, tan apasionados por esta causa, era la mayor recompensa. Habíamos transformado una tragedia personal en un legado de servicio, un testimonio de que el amor y la justicia pueden florecer incluso en el terreno más árido. La relación con Elena también se transformó. No volvimos a ser pareja, pero nuestra amistad se profundizó hasta convertirse en un lazo inquebrantable. Ella era mi confidente, mi consejera, la persona que me recordaba mis raíces y me mantenía anclado a la realidad. Compartíamos risas y lágrimas, recuerdos del pasado y sueños para el futuro. Su presencia en mi vida era un recordatorio constante de la bondad humana, de la capacidad de perdonar y de la fuerza del amor incondicional. El camino no siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio, de frustración. La burocracia era lenta, la resistencia al cambio, fuerte. Pero cada pequeña victoria, cada vida que tocábamos, cada injusticia que lográbamos corregir, me daba la energía para seguir adelante. Aprendí que la justicia no es un destino, sino un viaje, una lucha constante que requiere paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en la verdad. Ricardo, en su celda, se convirtió en un símbolo de lo que la ambición desmedida puede hacer. Su nombre era mencionado en mis charlas como un ejemplo de cómo la falta de ética puede destruir no solo a otros, sino también a uno mismo. No sentía odio, solo una profunda tristeza por la vida que él había desperdiciado. Mi enfoque estaba en el futuro, en construir, en sanar, en inspirar. La venganza era una jaula, y yo ya había pasado suficiente tiempo encerrado. Mi historia es un eco en el tiempo, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demore, siempre encuentra su camino. Es un testimonio de la resiliencia del Simotesimopas, espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene una manera de emerger, y la justicia, aunque a veces lenta, finalmente prevalece. Y que la mayor victoria no es la retribución, sino la reconstrucción, la superación y la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la más poderosa de las armas. Mi vida es ahora un lienzo en blanco, y estoy aprendiendo a pintar un nuevo futuro. Un futuro donde los números no solo cuentan dinero, sino también los días de libertad, los momentos de paz y las infinitas posibilidades de una segunda oportunidad. Y en este nuevo balance, la vida, a pesar de todo, sigue siendo un saldo positivo. La jornada de curación emocional fue un camino sinuoso, lleno de recaídas y pequeños triunfos. A veces, la rabia me consumía, una furia silenciosa contra Ricardo, contra el sistema, contra la injusticia que me había robado años preciosos. Otras veces, la tristeza me invadía, una melancolía profunda por la vida que perdí, por los momentos con mis hijos que nunca recuperaría. Pero aprendí a no aferrarme a esas emociones destructivas. Comprendí que el perdón no era para Ricardo, sino para mí mismo. Perdonarme por haber confiado ciegamente, por haber sido ingenuo, por haber permitido que la ambición de otro destruyera mi mundo. Ese acto de autoperdón fue el primer paso hacia la verdadera libertad. Mi nueva misión, la consultoría en seguridad financiera, se convirtió en una extensión de mi propia sanación. Cada cliente que ayudaba era un recordatorio de que mi experiencia no había sido en vano. Me encontré con historias de pequeñas, empresas arruinadas por fraudes internos, de familias despojadas de sus ahorros por estafas sofisticadas. Mi empatía creció exponencialmente. Ya no era solo un contador, era un protector, un defensor de la honestidad y la transparencia. Desarrollé un programa de capacitación integral, no solo para identificar vulnerabilidades técnicas, sino también para reconocer los signos de alerta en el comportamiento humano. Porque al final la mayoría de los fraudes no son fallas de sistemas, sino fallas de confianza. Recuerdo un caso particular, el de una pequeña panadería familiar que estaba al borde de la quiebra debido a un desfalco.
La dueña, una mujer mayor con las manos marcadas por años de trabajo, me recibió con lágrimas en los ojos. Su propio sobrino, a quien había confiado la administración, había estado desviando fondos. Pasé semanas analizando sus libros, rastreando cada transacción y finalmente encontré las pruebas. No fue fácil. Tuve que confrontar a la familia, desenterrar verdades dolorosas, pero al final la justicia prevaleció. La panadería se salvó y la mujer, con una dignidad inquebrantable, me agradeció con un pan recién horneado, el mejor que he probado en mi vida. En ese momento supe que había encontrado mi verdadero propósito. No se trataba de números, sino de personas. La relación con mis hijos continuó evolucionando. Lucas, con su mente brillante, se convirtió en mi socio tecnológico. Juntos, desarrollamos software y herramientas para detectar anomalías financieras, combinando mi experiencia práctica con su conocimiento de vanguardia. Clara, por su parte, se dedicó a la parte de comunicación y sensibilización. Ella organizaba talleres y charlas en escuelas y universidades, educando a la gente sobre los peligros del fraude y la importancia de la ética. Verlos tan involucrados, tan apasionados por esta causa, era una de las mayores alegrías de mi vida. Habíamos transformado una tragedia personal en un legado de servicio y protección. Mi voz, que una vez fue silenciada por la injusticia, ahora resonaba con la fuerza de la experiencia y la verdad. Fui invitado a dar conferencias en universidades, a participar en paneles de discusión sobre ética empresarial. Mi historia, la historia del contador injustamente encarcelado que regresó para luchar contra el fraude, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería que mi experiencia sirviera para algo, para evitar que otros pasaran por el mismo infierno que yo. La vida me había quitado mucho, pero también me había dado una perspectiva única. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el sonido de la risa de mis hijos, la calidez de un abrazo sincero. La prisión me había despojado de todo, pero también me había enseñado la verdadera esencia de la libertad. No es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir cómo vivir, cómo amar, cómo perdonar. Y en esa elección encontré una paz que nunca antes había conocido. Ricardo en su celda era un eco distante. Su nombre rara vez era mencionado y cuando lo era con una indiferencia que me sorprendía. El odio se había disipado, reemplazado por una comprensión de que su destino era el resultado de sus propias elecciones. Él había sido el arquitecto de su propia prisión, una prisión mucho más profunda y oscura que cualquier celda física. Mi victoria no era su derrota, sino mi propia liberación de las cadenas del resentimiento. Y en esa liberación encontré la verdadera justicia. Una justicia que trascendía los tribunales y las sentencias. Era la justicia del alma, la paz de espíritu que solo puede ser alcanzada cuando se abraza la verdad y se elige el camino de la curación y del propósito. Mi historia, ahora completa, es un testimonio de que, incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la esperanza puede brillar, guiándonos hacia un futuro donde la integridad y la resiliencia son las mayores riquezas. Y que, en el gran balance de la vida, el amor y la verdad siempre prevalecen, transformando el dolor en sabiduría y la injusticia en un legado de esperanza para las generaciones futuras. La vida, después de la prisión, se convirtió en un lienzo, en blanco que yo mismo tenía la oportunidad de pintar. Cada día era una pincelada, una elección consciente de cómo quería que fuera mi nueva obra maestra. Ya no me definía mi pasado, sino las lecciones que había aprendido de él. La resiliencia se convirtió en mi mantra, la empatía en mi guía. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la capacidad de sanarlas y convertirlas en insignias de honor. Mi trabajo en la consultoría no era solo un medio de vida, era mi forma de redimir el tiempo perdido, de transformar el dolor en propósito. Cada caso de fraude que ayudaba a prevenir, cada empresa que salvaba de la ruina, era una pequeña victoria contra la oscuridad que una vez me envolvió. Mis clientes no solo buscaban un experto en números, sino un faro de esperanza, alguien que entendiera la fragilidad de la confianza y la devastación de la traición. Me convertí en un confidente, un consejero, un amigo para muchos que se sentían perdidos en el laberinto de la deshonestidad. La educación se volvió una parte fundamental de mi misión. No bastaba con reaccionar al fraude, era crucial prevenirlo. Desarrollé programas educativos para escuelas y universidades, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la ética, la integridad y la responsabilidad digital. Mi historia, contada con la voz de la experiencia, resonaba con
los jóvenes quienes se mostraban ávidos de aprender a navegar un mundo cada vez más complejo y propenso a las estafas. Ver sus ojos brillar con comprensión, escuchar sus preguntas perspicaces, me llenaba de una energía renovada. Era mi forma de sembrar semillas de honestidad en un terreno fértil. Mis hijos, Lucas y Clara, se convirtieron en mis compañeros de viaje en esta cruzada. Lucas, con su mente brillante para la tecnología, diseñó aplicaciones y plataformas intuitivas para ayudar a las pequeñas empresas a monitorear sus finanzas y detectar actividades sospechosas. Clara, con su corazón sensible y su habilidad para la comunicación, se encargaba de la difusión de nuestro mensaje, utilizando las redes sociales y los medios tradicionales para llegar a un público más amplio. Éramos un equipo, una familia unida por un propósito común, transformando el dolor del pasado en una fuerza para el bien. La relación con Elena, mi exesposa, continuó siendo un refugio de paz y comprensión. Ella era mi confidente más cercana, la persona con la que podía compartir mis miedos más profundos y mis mayores esperanzas. Su apoyo incondicional fue un regalo invaluable, un recordatorio constante de que el amor, en sus diversas formas, puede trascender las adversidades más grandes. A veces nos sentábamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, sabiendo que habíamos construido algo hermoso a partir de las cenizas de un pasado doloroso. El recuerdo de Ricardo se desvanecía con el tiempo, convirtiéndose en una lección, no en una herida abierta. No sentía odio, solo una profunda tristeza por la vida que él había elegido, por la oscuridad que lo había consumido. Mi enfoque estaba en la luz, en la construcción, en la esperanza. La venganza era una carga pesada, y yo ya había cargado suficiente peso en mi vida. La verdadera libertad no era solo salir de la prisión física, sino liberarse de las cadenas del resentimiento y el odio. Era elegir la paz, la compasión y el propósito por encima de la amargura. Mi historia es un eco en el tiempo, un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demore, siempre encuentra su camino. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Es una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la verdad tiene una manera de emerger, y la justicia, aunque a veces lenta, finalmente prevalece. Y que la mayor victoria no es la retribución, sino la reconstrucción, la superación, y la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser la más poderosa de las armas. Mi vida es ahora un lienzo en blanco, y estoy aprendiendo a pintar un nuevo futuro. Un futuro donde los números no solo cuentan dinero, sino también los días de libertad, los momentos de paz y las infinitas posibilidades de una segunda oportunidad. Y en este nuevo balance, la vida, a pesar de todo, sigue siendo un saldo positivo. Cada amanecer es una victoria, cada respiración, un milagro, y cada momento, una oportunidad para honrar la segunda oportunidad que me fue concedida. Y así, el contador que fue silenciado por la injusticia encontró su voz, no para gritar venganza, sino para susurrar esperanza a aquellos que, como él, buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. Mi legado no será el de un hombre que fue víctima, sino el de un hombre que se levantó, que luchó y que a través de su propia experiencia iluminó el camino para otros. Y en esa luz encontré mi verdadera paz. Mi historia es un recordatorio constante de que la vida es un viaje, no un destino, y que cada desafío es una oportunidad para crecer, para aprender y para transformar el dolor en sabiduría. Y en ese viaje, la verdad y la integridad son las únicas brújulas que realmente importan. Mi voz, ahora libre y resonante, se ha convertido en un eco de esperanza para aquellos que, como yo, han enfrentado la oscuridad. Cada palabra que comparto es un recordatorio de que la verdad, aunque a veces oculta, siempre encuentra su camino, y que la justicia, por más que tarde, finalmente prevalece. Mi legado no será el de un hombre que fue víctima, sino el de un hombre que se levantó, que luchó y que a través de su propia experiencia iluminó el camino para otros. Y en esa luz encontré mi verdadera paz. Que mi historia inspire a muchos a nunca perder la fe en la verdad y en la capacidad de redención del espíritu humano.